Bueno, mi nombre es Alejandro Duque Mejía, estudiante de la Universidad de Medellín del programa de Economía en el sexto semestre. Este video es para la asignatura Historia del Pensamiento Económico 2 dictada por el docente Alejandro Arbeláez. En este video hablaremos, explicaremos y analizaremos las críticas que Marx hace al sistema capitalista prediciendo el colapso de esta. Entonces haremos una introducción de quién es Carlos Marx y qué es el sistema capitalista para poder relacionar esto. Hablaremos las críticas, que son cuatro elementos que predicen el colapso del sistema capitalista, y finalmente haremos unas conclusiones donde mostraremos nuestro punto de vista con respecto al tema. Bueno, entonces empecemos definiendo quién es Marx. ¿Quién es Carlos Marx? Carlos Marx fue un filósofo y economista alemán de origen judío que nació en 1818. Sus mayores aportes textuales fueron El Capital, el Manifiesto Comunista y el 18 Brumario, no recuerdo bien, pero por ahí va. Y sus tesis se basaron en la lucha de clases y la explotación del hombre por hombre. Hablando de tesis, Carlos Marx se basó mucho, digamos que acogió mucho la dialéctica hegeliana, que se trata de que existe una tesis y siempre que existe una tesis existe una antítesis, pero no lo veamos en una forma de guerra, sino que entonces como hay una tesis, hay una antítesis, hay una parte, una contraparte, se saca lo mejor de cada una, se sacan las ideas y se unen para crear una síntesis que suponemos sería entonces la solución a este enfrentamiento saludable, por decirlo así. Y entonces al haber una síntesis se crea una nueva tesis. Entonces hay una tesis siempre con una antítesis. Se saca lo mejor de las dos, se crea una síntesis que sería de la nueva tesis. Y bueno, entonces una tesis, vuelve a salir otra antítesis, se vuelve a la síntesis y así se vuelve un ciclo vicioso, y es una explicación para lo que da de cómo ha evolucionado el mundo, que no es algo pues aleatorio ni es destino, sino que se ha dado por opiniones aquí, opiniones allá, que se juntan, se saca lo mejor de todo, pues hablando en el mejor escenario posible donde no se termine la guerra y eso. Listo. Marx fue muy importante porque aunque no logró cambiar el sistema capitalista, y ya vamos a hablar qué es este sistema capitalista y por qué lo quería cambiar, que él, aunque no logró cambiar el sistema capitalista, influyó mucho para que este sí acogiera unos ajustes de valores éticos y morales para que no siguiera, digamos, sin quererme adelantar, para que no siguiera abusando pues de la sociedad. Entonces él sí influyó mucho porque al final de cuentas todo lo que él luchó para acabar con el sistema capitalista terminó haciendo que éste acogiera unas características para que lo mejoraran. Bueno, y finalmente de Marx, ¿qué más podemos decir? Sus mayores, ya hablamos de los textos, de sus tesis, y como de lo que él más habló y lo que más perfeccionó fue su teoría del valor trabajo, que no vamos a especificar en este video nada de eso, pero en general es que le puso unas propiedades a las mercancías las cuales afectaban o desafectaban el precio. Habló mucho de la plusvalía, que la plusvalía es lo que queda después de pagar el salario a los trabajadores. Él lo asocia con una ganancia o utilidad y nos dice que si no hay plusvalía no hay un incentivo, por eso mismo, porque no hay una ganancia o una utilidad. Entonces si no hay plusvalía no va a haber capital, no va a haber capitalismo, por así decirlo. Entonces no va a haber un incentivo para que seguir generando y creando capital. Y entonces teoría del valor trabajo, plusvalía y los cuatro elementos para la crisis del capitalismo, o sea las críticas que él hizo. Esos fueron los mayores aportes de él y nos vamos a concentrar en el tercero. Ahora hablemos del sistema capitalista. Después de saber quién es Marx, cómo piensa, sus aportes económicos y lo que él buscaba, hablemos de este sistema capitalista que él tanto quería derrocar. Entonces por acá hay una definición que nos dice, que es la que mejor le acierta, que dice: sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Entonces desglosemos este significado. Si lo desglosamos entendemos qué es el sistema capitalista. Entonces dice sistema económico basado en sistema económico. ¿Qué es un sistema económico? Un sistema económico es la forma en la que vive una determinada sociedad. ¿Cómo así que la forma? Sí, los bienes y servicios que estos producen, cómo distribuyen y cómo consumen esos bienes y servicios. Eso es un sistema económico. Ahora dice, sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. Medios de producción privados. Los medios de producción privados son materias primas, maquinaria, empresas, digamos lo mejor en fábricas,
que pertenecen a individuos y no al Estado. Entonces son los individuos los que se encargan de realizar bienes y servicios y que la demás sociedad necesita para subsistir y vivir y avanzar y mejorar y todo. Bueno, entonces aquí podemos hablar entonces de esos... listo, terminamos el significado. Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Entonces, todo esto se tira al mercado y por el medio de manejo de la oferta y la demanda se consiguen unas cosas que otros no tenían, se fabrican cosas, se intercambian todo. Y estos medios de producción privados que acaba de mencionar, se logra magnificar esos bienes y servicios por medio de los medios de producción que siempre hemos conocido en la economía: la tierra, el capital y el trabajo. La tierra entendida pues como labrar la tierra, como el clima, como donde sembrar. El capital como esas máquinas que pone el capitalista, el dueño del capital, esas máquinas, las empresas, las herramientas que ponen para poder llegar a lograr hacer bienes y servicios. Y el trabajo, que no lo quiero poner de más importante, pero aquí en el contexto del video sí, y el trabajo que es realizado por las habilidades y capacidades de las personas, con una remuneración que cada persona está totalmente libre de aceptar si su trabajo sí vale o no esa remuneración. Entonces esto en general es el sistema capitalista, lo que acabamos de decir, que concluye al final de todo que unas personas que tienen un poder mayor, que pueden generar una utilidad, pues le dan trabajo a otras personas que quieren también avanzar y hacen esto por una remuneración. Listo, ahora sí entremos más en materia fuerte, lo que queríamos lograr con este video. Después de saber quién es Carlos Marx, después de saber qué es el sistema capitalista, entonces vamos a hablar de los 4 elementos que existen, o como él lo llamaba, las 4 críticas al sistema capitalista. Entonces son, como acabo de mencionar, son 4, que son: la tasa decreciente de ganancia, ejército industrial de reserva, que ahí hablamos es de desempleo, la concentración de la industria y la centralización de la industria. Entonces vamos a hablar de estas 4. Listo, entonces hablemos de la primera crítica, la tasa decreciente de ganancia. Entonces, ¿qué nos dice la tasa decreciente de ganancia? ¿Qué nos decía Marx ahí? Marx nos decía que la esencia del capitalismo es la obtención de utilidad, de ganancias, ¿cierto? Por parte del capitalista, que esta es la que se obtiene. Aquí es donde es muy importante lo que hablamos anteriormente, el tema de la plusvalía, que esta se obtiene con la plusvalía, porque acuérdense que la plusvalía es lo que queda después de pagarle los salarios a los trabajadores, o sea, con lo que se va a quedar el dueño, por así decirlo, que va a ser su ganancia. Entonces, pero que si este mismo dueño, que si el capitalista está en constante función de reemplazar la máquina por el trabajo, por el obrero, por así decirlo, entonces se va a generar cada vez menos plusvalía, porque entonces, si el trabajo es lo único que genera valor, pero el capitalista, por temas de eficiencia, de avanzar, va a reemplazar con máquinas el trabajo, o sea, lo que genera valor, a su vez va a disminuir la plusvalía. ¿Y la plusvalía es para quién? Para él. Entonces, si no hay un incentivo de ganancia y utilidad, el capitalismo simplemente se va a dejar de existir, porque y por los mismos capitalistas metiendo máquinas, echando trabajadores, reemplazando por los avances tecnológicos, pero el trabajador es el que genera el valor, no estas máquinas. Entonces, si estas generan el valor y son los que le van a dar esas ganancias al capitalista, entonces al reemplazarlos se van a dejar sin ganancias, sin utilidad y sin incentivo para crear capital. Entonces no hay capitalismo. Segunda crítica al capitalismo: el ejército industrial de reserva. Aquí hablamos de desempleo. Entonces Marx nos dice aquí, que volviendo al tema anterior, que si el capitalista se empeña en reemplazar máquina por el obrero, ¿qué va a pasar al final? Entonces obviamente va a haber mucho despido, porque obviamente ya con los avances tecnológicos no se necesita tanta mano de obra. Entonces, como va a haber tanto despido, va a aumentar el desempleo. ¿Y qué pasa si aumenta el desempleo? Si aumenta el desempleo,
la sociedad pierde capacidad de consumo. ¿Por qué? Porque entonces ya no está recibiendo un salario. Si no recibe un salario, por ahí hay una teoría muy particular, que creo que todos nos acordamos de quién es, que dice que si que a mayor salario, mayor población, a menor salario, menor población. Entonces, como hay menor salario, se va a disminuir la población. Como va a disminuir la población y no hay un salario, no hay una retribución, no va a haber capacidad de consumo. Y el capitalismo se centra en un constante consumo. Entonces, si esto sucede, si la población pierde esta adquisición de consumir, si no hay tanta población, simplemente el capitalismo va para abajo, porque el capitalismo se basa en constante consumo. Tercera crítica. Esta crítica al capitalismo, digamos que no diría tanto en una extinción inmediata al capitalismo, pero sí es un concepto que la verdad pues no es algo que se quiera para la humanidad ni que queramos ser parte de esto, que dice así, que es la concentración de la industria. Entonces, ¿qué nos dice Carlos Marx aquí? Dice que con los avances tecnológicos, con la implementación de mejores máquinas, de mayor maquinaria, aumenta también la producción, se vuelve más eficiente producir, se vuelve más barato producir. Y si esto pasa, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Al final los precios de los bienes y servicios que se están produciendo bajan. Entonces, al bajar los precios, las industrias que no están a la altura para competir con las grandes se van a ver o por desaparecer, o simplemente al estar en quiebra las grandes van a comprar esas chiquitas porque son las únicas que pueden sostener ese nivel de precios. Y entonces volvemos a lo mismo, a una concentración de la riqueza, porque entonces las que ya tenían las grandes industrias se van a quedar con las que están intentando penetrar el mercado nuevo, generar una competencia sana. Entonces a generar volvemos a la concentración de la riqueza, a desigualdad. Eso es lo que nos dice la tercera crítica. Cuarta y última crítica de Carlos Marx hacia el sistema capitalista es la centralización de la industria. ¿Qué nos dicen aquí? Nos dicen que cuando las grandes industrias y corporaciones se unen para formar cárteles, para formar, no clúster, porque clúster es un término que digamos es sano y es algo que se quiere, sino como cárteles, como fusiones para acabar con la competencia, que sí, en la actualidad lo hemos vivido, el caso del papel higiénico aquí en Medellín, en Colombia, qué pena, en Colombia en general, y otros tantos ejemplos que hemos tenido. No quiero saber para esa época la forma en la que los grandes capitalistas veían que había alguien no entrando en su fabricación de bienes o algún servicio, y la mejor manera de expulsarlo era esta. Entonces, por medio de estas fusiones, de estos cárteles, ellos pueden controlar la producción, digamos, la mundial, pueden subir y bajar los precios a beneficio propio. Entonces sacan a un lado la oferta y la demanda, entonces se pierde como ese incentivo para que las pequeñas medianas empresas puedan salir a flote, puedan entrar a competencia, y individuos puedan generar capital para ellos también, para su familia. Entonces volvemos a lo mismo, se sigue concentrando la riqueza entre los grandes que forman estos cárteles para controlar todo el mercado. Entonces sigue siendo 10% ricos en la humanidad, 90% que no tenemos pues esa magnitud adquisitiva como ellos. Bueno, como conclusión de lo que se habló en este video, ¿qué podemos determinar? En síntesis, ¿cuál es el problema del sistema capitalista? El capitalismo entró generando nueva producción, nuevas comunicaciones y una distribución de nueva riqueza, pero esta distribución se dio solo en el 10% de la población. 10% de la población era dueña virtualmente de todo el planeta y el 90% no. Entonces aquí ese es el gran problema, la distribución, la desigualdad. Y allí es donde entra Carlos Marx, el pensador, el que analizó esto, el que quería lo mejor para todos. Bueno, en este momento seguimos viviendo bajo un sistema capitalista casi que a nivel mundial. Entonces uno podríamos decir, no, es que Marx vea que no, que entonces para qué servía todo eso, no. O que el gran apoyo de todo lo que él hizo, el capitalismo tomó muchas cosas, porque es que para la época se abusaba demasiado del generador de valor, de la mano de obra, del obrero. Entonces gracias a él podemos decir que hay esos sindicatos que nos pagan seguridad social, que estamos afiliados a un fondo de pensiones. Entonces todo esto
podemos decir que viene trazándose y formándose gracias a él, gracias a que buscó derrocar el sistema capitalista, pues lo buscó derrocar bajo unos fundamentos de valores éticos y morales hacia la persona. Y el sistema capitalista hoy en día, aunque se dan los casos y se ve que se abusa también, pues hoy en día tenemos demasiados beneficios bajo el sistema capitalista. Entonces el hecho no era como ya derrocar el sistema capitalista, sino que lo estamos cambiando, lo estamos modificando, y creería yo que podemos seguir siendo capaces de modificarlo, donde en serio la distribución sea mejor. Yo no estoy diciendo que todos seamos millonarios, que todos seamos unos Santo Domingo, que todos seamos unos, yo no sé, tantas familias ricas que hay acá, pero, pero que sí todos tengamos salud, todos tengamos una educación básica, todos tengamos un alimento, ojo, pero no en la forma extrema tampoco de que el Estado nos da todo. No, o sea, hay economías ya, por ejemplo Canadá, por ejemplo Francia, son economías donde se respeta la propiedad privada, pero también todo el mundo tiene salud. Entonces, tenemos ahí los ejemplos. Todo es una cuestión de, digamos que de corrupción, de unos intereses de unos pocos que nos afectan a todos. Entonces, mi gran conclusión es que estas críticas que aportó Marx, que lo que él pensó, lo que él quiso, sí ayudó mucho a que el sistema capitalista se corrigiera y sí tomara otro rumbo, pero podemos hacer más, podemos llegar a más. Y ya hay economías que lo han hecho, que lo están haciendo y lo están pidiendo, porque nosotros no podemos hacerlo. Aquí hablando pues en el caso de Colombia, listo, sí que es muy complicado, que son altera muchos factores, hay que pasar unos procesos, pero si uno se pone una meta, esa es. Entonces como buscar esos líderes que algún día podamos llegar allá. Muchas gracias.